Ya estuvo, ¿verdad? Y yo puse una, no me puse... Muy buenas tardes con todos los asistentes. Buenas José, tardes. no se te escucha. Estás con el micrófono apagado. Ahora sí, ¿todo Sí, bien? ahora sí. Perfecto, Sí, todo listo, bien. gracias, 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 Ok. gracias. En primer lugar, agradecer su participación en este evento. Es para nosotros todo un placer contar con su participación y algo importante que decir, ¿no? Que va alineado a lo que Cladea busca durante todo este año y los años venideros, que es fortalecer la educación en negocios desde sus diferentes ámbitos, desde los diferentes servicios que ofrece la red para todas las escuelas miembros y también, ¿por qué no decirlo?, para toda la comunidad nacional, internacional, latinoamericana y a nivel global. Es para mi honor ceder el uso de la palabra a la doctora Nancy Matos. Hola, José, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes con todos. La verdad que estoy viendo todos los países que se van conectando y es realmente muy grato, bueno, mirar el interés que hay por parte de todos los miembros de Cladea por participar en este tipo de eventos. Bueno, es un esfuerzo muy grande que hacemos desde Cladea para poder ir elevando paulatinamente la calidad de lo que es la investigación por parte de los autores de la región y también poner al alcance de ustedes la posibilidad de acceder Y entonces, a journals de gran calidad, como es el caso del journal que vamos a presentar hoy día, por medio de nuestro speaker del día de hoy, que es Luis Antonio Orozco, a quien voy a pasar a presentar. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros el día de hoy. Luis es administrador de empresas de la Universidad Javeriana, doctor en administración por la Universidad de los Andes de Colombia y profesor de la Facultad de Administración de la Universidad Externado de Colombia. Es editor asociado del Journal of Management History, que es una publicación de Emerald, y es un journal Q1 en Scopus. Es miembro del comité científico en los congresos de la International Society for Scientometrics and Infometrics, editor y evaluador de Palgraph Macmillan de Springer, miembro fundador de la Red de Gobernanza y Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la red YesCTI e investigador senior reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Ha sido becario del programa CITED y investigador adjunto del Centro de Redes de Argentina en la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, RICIT, de la Facultad de Management and Governance de la Universidad de Twente, en Holanda, y del National Center for Digital Government de la Universidad de Massachusetts. Es autor de varios artículos en revistas científicas indexadas, libros y capítulos de libros, y es par evaluador de Scientometrics, del Journal of Product Innovation Management, del Latin American Business Review, Revista Latinoamericana de Administración Academia, Cuadernos de Administración, Revista de Estudios Políticos, Revista de la Universidad Impresa e Innovar, el Journal. Luis, la verdad es un honor para nosotros el poder contar contigo el día de hoy. Además que, bueno, no nos queda la menor duda de la gran voluntad de colaboración y de apoyo al mundo de la investigación que Luis ha venido haciendo y continúa realizando aquí con nosotros. Luis, el management ha cambiado muchísimo, está evolucionando. Yo creo que hemos pasado de un periodo de madurez largo a un periodo de transformación. Seguramente ahora que nos presentes al journal y que hagas la presentación, pues nos vas a comentar un poco de qué está pasando con el management desde el punto de vista de lo que es
la transformación que viene haciendo, la influencia o los cambios que se están dando en la enseñanza del mismo y por supuesto por la oportunidad que significa aportar con investigaciones en este rubro. Démosle la bienvenida a Luis y comencemos la presentación. Manuel, de repente tú quieres, nos está acompañando Manuel, que es el director ejecutivo de CLADEA. Seguramente querrás decirle algo a la audiencia y a Luis antes de continuar. Muchas gracias. Hola Nancy, hola a todos de aquí del continente americano. Es un gusto tenerlos. Voy a ser muy breve, decirles, como lo dijo José y Nancy, desde el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración CLADEA estamos armando productos y servicios para todos ustedes. No quiero demorar más este interesante y expectante evento, y así que te doy la bienvenida y el piso, Luis Antonio, y gracias por estar acá con nosotros. El escenario es todo tuyo, gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Nancy, como siempre, es un placer desde hace tantos años tener la oportunidad hoy de compartir con ustedes este espacio, viendo pues cómo ha evolucionado precisamente como tú lo indicas, la madurez en la investigación en administración en América Latina, de todo ese esfuerzo que ustedes han liderado de tantos años atrás. Y de alguna manera, quienes nos doctoramos, una generación posterior, somos el fruto de ese esfuerzo en América Latina que, creo yo, le apostó a los doctorados en administración sobre una base de calidad y hemos logrado unos avances importantes, sin duda alguna, con todo lo que lideró ESAN, la Universidad de los Andes en Colombia, en el marco también de esa gran alianza sobre la revista latinoamericana de administración Academia, y en ese marco todo lo que ha significado CLADEA para nosotros. Entonces es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio y tener pues la posibilidad de hacer una reflexión muy en función de lo que esperamos nosotros ver en el desarrollo de la investigación científica plasmada en artículos internacionales con los que podamos entrar en ese diálogo global sobre nuestras particularidades, sobre nuestros casos, mirando nuestras realidades, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo que ya todos ven la presentación, funciona perfecto, ¿no es cierto? Sí, funciona muy bien. Y Muy bien. doctor Luis, me permite recordarles a todos los asistentes dos pequeños detalles. Aquellos participantes de habla no hispana pueden utilizar la traducción simultánea que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Hay un botón que se llama interpretación y pueden escuchar la presentación en idioma inglés. Punto 1. Punto 2, y muy importante, agradecer nuevamente desde CLADEA, desde todo el equipo que forma parte de esta maravillosa red, la participación masiva, que ya hemos sobrepasado el número de asistentes, y quienes deseen seguir la presentación la pueden ver a través de nuestro canal de Facebook. Es decir, esta presentación está siendo transmitida en vivo vía canal Facebook de CLADEA. Muchas gracias, doctor. Le cedemos la palabra. Gracias, José. Bien, entonces, la idea de los talleres que tenemos preparados para la sesión de hoy, del jueves, pues están en función de entender las particularidades de las publicaciones en términos de preparar artículos científicos que logren cumplir con las expectativas que esperan los editores. Yo entro a la revista del Journal of Management History con un proceso que ahora detallaré un poquito más adelante, pero conociendo y haciendo todo un proceso de inducción y preparación para entender las lógicas en el marco del manejo de la publicación científica internacional de alta calidad, pues con una preparación previa entrando, digamos, en este mundo, y es lo que yo quiero compartirles en la tarde de hoy. Lo primero que quiero dejar claro es de dónde vienen las ideas de investigación con las cuales nosotros esperamos dar contribuciones de nuevo conocimiento que logren atender las necesidades de nuestra América Latina,
pero también insertándose en el diálogo internacional de la ciencia. Entonces, lo primero, estar pendiente de las noticias, cuando uno lee La Tercera en Chile, cuando uno está mirando los diarios de negocios como Portafolio en Colombia, cuando miramos El Economista en México, El Comercio en Perú, etcétera, ¿no? El FAO Sao Paulo. Ahí nosotros empezamos a ver los temas que están preocupando a la opinión pública de hoy. Pero no solo eso, es importante mirar también entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de sus noticias, a través de los anuncios, o lo mismo que hacen entidades como la CEPAL, ¿no? ¿Qué temas están preocupándolos? ¿Qué temas están tratando? ¿Qué es lo que está moviendo las agendas? Y también muy importante, darnos siempre una mirada de qué están proponiendo los agentes financiadores. ¿Qué tiene CITED en términos de temáticas sobre las convocatorias que realiza? Herramientas como Funding Institutional que nos sirven para nosotros ver quiénes están interesados en financiar los temas que a nosotros nos empiezan a preocupar, y así entidades como la CAF o ya organizaciones particulares en la América Latina, ¿no es cierto? Banco Interamericano de Desarrollo, en mi caso el Ministerio de Ciencia y Tecnología, etcétera. Entonces, ver estas entidades, qué temas, y hay que estar preocupado de eso, hay que estar mirando regularmente y estar suscritos a esos newsletters y estas informaciones, pero sobre todo estar siempre pendiente de los call for papers. Entonces, entrar regularmente a la página de CLADEA, si bien el correo, el mail funciona muy bien, pero asimismo pues estar y tener, digamos, la posibilidad de estos journals en management de interés, pues tener esa alerta de noticias, ¿no? Y estar pendiente de ellos para ver cuáles son los temas. En particular, por ejemplo, uno que es de gran interés para nosotros este año, que es el Call for Papers en el Journal of Management History, en el cual pues ahora soy editor asociado, y aquí estoy como guest editor en una apuesta que hemos hecho a través del board, de la reconformación del board del journal, por darle un interés especial a lo que está pasando en la América Latina. Entonces, por primera vez no tengo un antecedente ni en esta revista ni en revistas similares que haya una preocupación expresa y un call for papers directo para América Latina. Y es algo que venimos capitalizando para poder tener estos espacios en los cuales a través de estos journals internacionales podemos nosotros generar aportes de nuevo conocimiento que enriquezcan el acervo global de lo que sabemos en el campo de la administración. La ciencia es un diálogo y hay que leer a los demás y leer estos journals buscando respuestas, mirando qué proposiciones hacen en el future research de los papers, qué quedó pendiente, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias que usan? Entonces, la esencia para empezar nuestra propia conversación en el desarrollo de artículos está en esa revisión de esos journals y tener cuidado. Al final voy a hacer un poquito de detalle en este tema con las entidades muy cuestionables que se han denominado por muchos catalogados como depredadoras, editoriales como MDPI, Frontiers, Hindawi. Entonces, lo que yo hago y le enseño a mis estudiantes de doctorado, por aquí vi a Luisa, que es estudiante de doctorado en la Universidad Externa de Colombia, tener en nuestras revisiones de literatura, pues excluir este tipo de entidades en lo que solemos hacer. Ya al final voy a dar unos detalles sobre el particular. Entonces me dicen, bueno, pero ¿cuál es el gran secreto para publicar artículos internacionales? Yo pues leer muchos artículos internacionales. Y parece que es como una frase de cajón, y lo que nosotros deberíamos hacer como académicos, y yo le insisto a mis estudiantes de doctorado en la Universidad Externa de Colombia, les insisto mucho, lean un artículo al día, uno. Tomen esa disciplina. Ya después uno se siente mal si uno no arranca el día leyéndose un papercito, es que son 10 paginitas. Y es más, si es un paper empírico, 3 o 4 son más referencias de tablas y demás, pero tengamos esa cultura de leer al menos
un artículo diario, sobre todo quienes están en un proceso de formación doctoral. Eso a usted nos ayuda a apropiarnos de la estructura de un artículo científico. Es que es como nadar. Usted quiere nadar, pues claro, tome las clases de cómo da la brazada y cómo puede mantenerse a flote, pero tiene que ir al agua y hacerlo. Y en la ciencia, la forma de aprender a producir artículos científicos es leyendo artículos científicos, porque la estructura nos va calando. Entonces, uno aprende a separar claramente lo que es un marco conceptual, un marco teórico y una revisión de literatura. Porque eso se suele confundir y no se tiene en cuenta y no se es cuidadoso, pero cuando uno es editor, uno sí le para mucha atención a eso. Y entonces en un Dex Rejection, simplemente uno dice, aquí has confundido todo con todo, no, next, el siguiente paper. Entonces, el marco conceptual nos dice, mire, las definiciones que se han dado, por ejemplo, una investigación con uno de mis estudiantes doctorales sobre riesgo reputacional, es esta. Este autor dijo esto, este otro dice esto, este otro dice esto, pero no hemos visto tal detalle, tal característica, que yo sí la estoy viendo y la quiero proponer. Ah, qué interesante, ya me estás dando una serie de definiciones para ir por la tuya. Segundo, un marco teórico. Una teoría me explica algo. Si una teoría no le resuelve esto un porqué, pues no merece tener ese rótulo de marco teórico. Entonces siempre es la búsqueda, y ahora lo voy a profundizar, de qué causa qué. ¿Cuál es el efecto que se obtiene cuando se dan estas circunstancias? Y tercero, la revisión de literatura siempre nos está llevando a casos puntuales. Es cuando yo ya he decantado un marco conceptual y un marco teórico, y en la revisión de literatura miro estudios que han hecho cosas muy similares a lo que yo he hecho. Entonces, ahí empiezo yo. Mire, es que en el estudio que hizo tal autor, en tal país, en tales años, encontró que la relación era positiva. Entonces es dar las circunstancias, el momento y el tiempo, porque yo no puedo tener y esperar que a lo largo de la historia, en el mundo de la administración, todo sea estático, porque no lo es. Y es el llamado que hacía Nancy, que es muy importante. Entonces, es en la revisión de literatura donde nosotros mostramos la evidencia para proponer las hipótesis. Mire, es que en Estados Unidos y en Japón y en Chile, hombre, la tendencia es a que esto con esto da esto. Ah, bueno, ya me lo estás poniendo sobre un contexto después de darme un marco explicativo. Entonces eso es muy importante y eso es leyendo y leyendo papers donde uno decanta esa estructura y aprenda a escribir las frases. Porque nosotros, y sobre todo los latinoamericanos, no los gringos nativos, pues, o los ingleses, son muy puntuales, ¿no? El uso del inglés de un, dos reglones, a nosotros nos gusta la parrafada. Entonces hay que aprender a escribir ideas muy concretas, ¿no es cierto? Eso de sujeto, verbo y predicado no es menor. Hay que volverlo a poner encima de la mesa para escribir nuestras oraciones, ¿no? Y sobre todo, téngale mucha atención a las explicaciones, a la forma de argumentar las explicaciones. ¿Cómo logra una persona definir, o en un artículo, definir algo o dar razón de un fenómeno? ¿No es cierto? Eso es muy importante. ¿Qué tipos de contribuciones nosotros esperamos en la literatura científica? El primero, y yo creo que es quizá uno de los más complejos, es el de desarrollar nuevos conceptos. Esos nuevos conceptos nos pueden llevar después a nuevas teorías. Entonces, a mí me gusta mucho, lo uso mucho en mis seminarios doctorales, el caso de Denis Rousseau, que fue presidenta de la Academy of Management en la década de los 90, y tuvo, digamos, una contribución al descubrir, ya lo habían dicho algunos autores de formas muy diferentes, pero al descubrir que hay un fenómeno del cual los gerentes no eran conscientes, y es el contrato psicológico. Y resulta que más allá de que usted firme con una organización, la que sea, una ONG, un contrato con la DEA, un contrato con una corporación, se generan una serie de expectativas en el día a día. Cuando uno va desarrollando una relación laboral y eso va generando unas expectativas, y esas expectativas se vuelven en términos contractuales en la psicología
como un compromiso adquirido. Y cuando eso sale mal, cuando usted no cumple, vienen unos problemas de motivación gravísimos, gravísimos. Y Denis Rousseau descubrió que ese fenómeno era común en las organizaciones y le puso un nombre. Y lo bautizó así como Antoine Lavoisier le puso el nombre al oxígeno cuando recibió las cartas de Presley mostrándole sus experimentos. Entonces, descubrir nuevos conceptos en management es muy, muy importante. Pero tenga mucho cuidado, porque entonces terminamos con el problema de que tenemos el vino viejo, los conceptos que los queremos reempaquetar, ¿no? El famoso reencauche, meterlo en las nuevas botellas. Segundo tipo de contribución fuerte, la metodológica. Entonces aquí uno de los casos para mí más emblemáticos es el del profesor de Harvard, Harrison White, en la década de los 80, cuando desarrolló el block modeling, que es una forma de medir a través de redes la estructuración de comunidades. Entonces él hacía unos mapeos de redes de organizaciones en esta época, pues con las herramientas computacionales que estaban, que permitían teorizar nuevas cosas que antes pues, no eran posibles, porque tanto tecnológica como no solo la capacidad de cómputo, sino la definición algorítmica no lo permitía. Y entonces, al no estar esas metodologías, no es posible dar contribuciones. Entonces, proponer metodologías también en sí mismo se vuelve algo muy interesante, sobre todo ahora con el tema de la inteligencia artificial. Ahora que vengo pues de evaluar varios artículos, les voy a mostrar ahora al final un poco de esto. Varios, de hecho esta mañana me leí un trabajo que introduce una metodología nueva sobre inteligencia artificial para hacer unas predicciones sobre corrupción, sobre eventos de corrupción. Una cosa muy interesante porque vincula una serie de variables que uno no tiene en el radar y no son tan fáciles de ensamblar para poder estudiar el fenómeno. Y tercero, la teoría, que aquí digamos es como el gran marco donde se circunscribe todo este avance del conocimiento. La teoría, el theory, etimológicamente es contemplar algo con mucho cuidado, mirar algo con detenimiento, con una observación cuidadosa y con tiempo. Luego, esa noción de theory, de observar más allá y de especular y hacer consideraciones, hoy se tiene como una explicación sobre las relaciones entre dos o más conceptos que se vuelven variables para describir un fenómeno y no necesariamente un tema cuantitativo. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. Y lo que es importante cuando uno piensa en una contribución teórica es, ok, ¿será que las proposiciones teóricas que están encima de la mesa me explican de forma suficiente lo que yo estoy viendo? Porque cuando yo entonces tengo en la cabeza las noticias y tengo en la cabeza lo que me he leído y los papers y demás, pero veo mi realidad, yo observo mi contexto, ¿será que con eso puedo explicar todo lo que estoy viendo o están faltando cosas? Y a lo mejor, y ahí es donde la creatividad es fundamental, se nos están pasando desapercibidas cosas y ahí están mis contribuciones a la teoría, las explicaciones. ¿Qué es lo que tú estás mirando? ¿Qué es lo que especulas? ¿Qué es lo que te imaginas que podría ser un aporte? ¿No es cierto? Pero lo más importante de esto es, ¿será que con eso yo puedo modificar la forma en la que entendemos hoy un fenómeno organizacional o gerencial? Eso que yo estoy imaginando, eso que se me está ocurriendo, esa creatividad que es la magia de la investigación, cuando yo la uno con las explicaciones actuales, podrían cambiar las formas como vemos las cosas hoy, y eso es absolutamente fabuloso. Dígame, ¿por qué? Deme una explicación. Y este es el nivel esencial en la contribución a la teoría. Cambie la forma como entendemos las cosas hoy, ahora. Expanda el conocimiento. Y eso es absolutamente fabuloso llegar allí. Entonces, el problema de investigación que se enmarca, digamos, en lo que uno espera en una contribución internacional, está primero enfocado en, ¿hay explicaciones sobre el fenómeno que usted está observando? Entonces vea la literatura y ve y busca los handbooks. Apóyense mucho en los handbooks que compilan la ciencia normal, el acervo de conocimientos. ¿Listo?
Segundo, confronte teorías, porque entonces los marcos que ya están establecidos puede que le vean, ¿no es cierto?, le permitan a usted ver cosas cuando los une de forma diferente. ¿Listo? Cuando los confronta. Cuando, de hecho, paradigmas teóricos han buscado explicar lo mismo, pero desde dispositivos diferentes. Entonces, casos pues, emblemáticos en la teoría organizacional los hay por montón, ¿no es cierto? No siempre confronta la teoría del institucionalismo organizacional con la teoría de ecología de poblaciones. ¿Por qué? Porque están explicando lo mismo, pero llegan a resultados diferentes. Y es fabuloso la capacidad empírica que han tenido ambos programas de investigación de producir evidencia que han, para la una y para la otra proposición, pruebas, ¿no es cierto? Y lo mismo puede ocurrir con la teoría de costos de transacción, la teoría de dependencia de recursos, ahora me refiero a eso, ¿no es cierto? Y lo otro es, ¿será que quitando o añadiendo variables, conceptos, a las explicaciones existentes, puedo mejorar la forma en la que entendemos algo? Entonces, digamos, esto es lo que nos lleva a nosotros a definir un problema de investigación desde el plano teórico. O no hay explicaciones para lo que ves, o cuando confrontas teorías no sabemos, puede que sea esto, puede que sea lo otro, pero no lo sabemos, y si yo añado o quito conceptos y variables, puede cambiar la explicación. Bien, voy a mostrarles 3 experiencias rápidas, para que esto no sea discurso aburrido, sino que miramos casos muy concretos de aportes en 3 tipos diferentes de journals y de investigaciones, ¿no? Y claro, voy a empezar por el Journal of Management History, donde el tipo de contribución que se espera, digamos, está en el plano de lo que todos hemos analizado siempre como fundamentos de la administración, fundamentos de la gestión de organizaciones, fundamentos de la teoría de la organización. Siempre ha estado, digamos, en el marco de la historia y el pensamiento administrativo. Bien, entonces, ese es el primer caso que vamos a tratar. El segundo, un trabajo sobre gestión de la innovación en una publicación en el Journal of Business Research, que está de quinto lugar en términos de citaciones en el Journal Citation Reports and Management, y el European Journal of Management and Business Economics, también de Emerald Publishing, sobre pues también un caso, una investigación en gobierno corporativo. Bien, sobre la primera experiencia, todos en el campo de la administración, quienes hemos tenido la oportunidad tanto de hacer un pregrado, doctorado, una maestría, pues se nos ha pasado los libros clásicos como el de Daniel Wren, ¿no?, y Arthur Bedeyan sobre la evolución del pensamiento administrativo, o hemos tenido la oportunidad de ver el libro clásico de Morgan Witzel, The History of Management Thought. Hay una versión en español mexicana que circuló mucho hace unos años, un libro que recién acaba de sacar el profe Stephen Cummins, llamado New History of Management, el también ya clásico libro de Claude George, que aquí hizo pues una segunda edición con una de sus estudiantes de doctorado, Lourdes Álvarez, de México, que también tuvo, digamos, un libro del 2005 que ha tenido muy buena acogida, digamos, por lo sucinto, por lo fácil de utilizar en los programas de pregrado, pero también los handbooks, como el Pilgrim Handbook of Management History. Entonces, este tipo de publicaciones, aunadas a journals como el Management and Organizational History, o el mismo Journal of Management History, son las fuentes en las que uno se hace una historia de la evolución del pensamiento administrativo. Entonces aquí es donde aprendemos sobre Taylor, sobre Fayol, sobre Elton Mayo, sobre Douglas MacGregor, ¿cierto? Los nombres que son las piedras angulares que hace parte, lo que decíamos nosotros, como del recitario de la ciencia normal, pero también como del culto mismo a la profesión y al campo, ¿no es cierto? Entonces aquí se profundiza en la vida de estos personajes, en la obra, y empiezan a aparecer otras figuras interesantes, Harrington Emerson, en el tema de la eficiencia, bueno. Pero en ese sentido, la investigación que les presento me empezaba a confrontar con mi realidad, con un personaje que estudió muchísimo
uno de los sociólogos más importantes de Colombia, Alberto Mayor Mora, a quien de hecho le dediqué un obituario, el gran maestro, nombrándolo como el padre de la historia de la administración en Colombia. Y Alberto Mayor hacía mucho énfasis en un personaje, Alejandro López Restrepo. Y yo me puse a profundizar, bueno, ¿y este señor por qué tan importante? Y me dediqué a leer la obra completa, sus libros, los clásicos, ir a la biblioteca y desempolvar esos archivos, ¿cierto? Entonces me di cuenta que este personaje tenía todos los quilates para poderlo sentar al lado del panteón de los clásicos. O sea, yo llegué a considerar que Alejandro López no tenía nada que envidiarle a las propuestas que estaban haciendo en su momento, personajes como Winslow Taylor, personajes como Henry Gantt, personajes como la misma Mary Parker Follett. Entonces, de alguna manera decía, oiga, ¿será que las explicaciones clásicas de estos personajes como Chester Barnard, Abraham Maslow, Douglas MacGregor, que han visto que el trabajo me lleva, no es un castigo, sino que me lleva a una autorrealización, a un desarrollo propio, es una idea que puedo decir, Alejandro López la puso primero encima de la mesa, porque lo que yo me encontraba en la obra de López es que él, al parecer, estaba adelantado en el tiempo a lo que estos clásicos ya habían escrito sobre el tema. Entonces, digamos, tomar el reto de decir, oiga, ¿será que yo puedo proponer una pequeña ajuste, una pequeña modificación a la versión anglosajona que hemos recitado generaciones tras generaciones tras generaciones con Taylor, con Weber, con Maslow, con Follett, para introducir a López dentro de esa élite? ¿Y por qué? Porque es que el señor López, y voy a demostrarlo, fue pionero en esa idea de que el trabajo te conduce a la autorrealización. Ergo, el gerente, si enfoca su esfuerzo a que la persona pueda ir desarrollando esas capacidades, lo que llamaba potencia, Alejandro López, pues va a tener usted una comunidad que es una organización comprometida y exitosa. Y en ese marco, digamos, en ese marco general, asumir ese reto fue muy interesante, y el artículo, pues, yo lo envié la primera vez al Journal of Management History porque era una revista donde venía dándose una discusión. De hecho, cuando yo revisé la literatura, mirando quienes habían estructurado una visión propia de que el trabajo era un proceso de autorrealización y el gerente debería estar, digamos, motivando a esas personas a desarrollar sus capacidades, pues el Journal of Management History era la revista donde más artículos había yo descargado. Yo hice mi búsqueda en el Web Science, como les mostraba, quitando MDPI y Frontiers, todas las cosas, y me quedé, digamos, con una consulta donde filtré, y la revista donde más artículos había consultado era el Journal of Management History. Y ya lo tenía en referencia también porque Morgenwitz, varios de estos autores clásicos referencian este journal. Entonces dije, bueno, lo voy a proponer allá. Ese monedero va a llegar. Lo voy a enviar allá. Bueno, me lo rechazaron de plano. Me dijeron más o menos como, ¿cómo te osas, cómo te atreves a decir que ahora un personaje de Medellín, Colombia, va a ser el gran pionero de esta, que es una de las ideas más importantes del desarrollo de esa ala que le da la identidad a la administración, que es cuando nos separamos claramente de la ingeniería, ¿no? Porque nuestro foco, ¿cuál es? La gente. Nosotros como administramos, como decía Genofonte, ¿no es cierto? Genofonte advertía claramente lo que hace un militar o una ama de casa o quien está, digamos, al frente de una empresa comercial, lo mismo, dirige a otros. Dirige a las personas, está al servicio de las personas. Y en ese sentido, me di a la tarea de proponerlo, me lo rechazan de plano y mandé las evidencias y les dije, mira, aquí están los libros, aquí están las cosas. Este señor tomaba té con John Maynard Keynes en Londres, o sea, un tipo de alto vuelo.
pero también tiene unos libros que como se escribieron en español, ustedes no lo han tenido en cuenta. Pero ¿por qué no reconocerlos? O sea, porque lo hizo en Latinoamérica y lo escribió en Londres, pues lo escribió para su estudiante de Medellín. No, venga, yo les mando las copias y les mando las versiones que necesiten, pero este señor dijo estas cosas. Entonces viene, digamos, esa discusión de retar esa ciencia normal y esa visión anglosajona tan, digamos, ya que hace parte, digamos, del ritual de lo que los administradores, digamos, que tenemos dado por cierto, ¿no es cierto? Y bueno, de alguna manera, pues me publicaron el artículo después de unas revisiones donde me decían, bueno, pero hiciste trabajo de archivo, pero hiciste, revisaste, entrevistaste, yo pues di todas mis fuentes, dije sí, aquí, Alberto Mayor, etcétera, etcétera. A fin de cuentas salió el artículo, pero lo más interesante fue el día que a mí, pues yo ando comprando siempre las últimas ediciones de los libros porque soy un encantado de ver cómo van cambiando, digamos, las ediciones y se van enriqueciendo las ediciones porque uno aprende nuevas cosas. Y no hubo una satisfacción más grande para mí que ver en la 8ª edición del libro The Evolution of Management Thought de Daniel Wren, que es quizá el libro más vendido de historia del pensamiento administrativo en el mundo, el que más usan en todas las escuelas en el mundo, que ahí, pues aquí como lo ven ustedes, me hace un agradecimiento expreso a mí, pues a mi universidad, la Universidad Externa de Colombia, por el aporte que nosotros hicimos para ayudar a repensar esa historia clásica del management. Entonces yo en esto creo que sí tenemos con que sí somos capaces y que es importante que hagamos un trabajo muy serio y muy dedicado, donde podamos revelar nuestra realidad latinoamericana y darle a conocer a ese mundo anglosajón a través de estos journals, nuestras realidades, nuestros conceptos, nuestros pensadores, nuestras formas de entender el mundo, nuestros problemas y también nuestras propuestas de solución. El segundo caso es el Journal of Business Research, que es un journal que tiene una tasa de rechazo enorme, donde el index rejection, entiendo yo que es más o menos del 10%, ¿no? de lo que logra ingresar de los envíos. Aquí yo hice una investigación con mis estudiantes de doctorado, con Jamie Aristizábal, John Zanabria. Fundamentalmente queríamos entender si un empresario que no tiene mucha plata se da la pela por la transformación digital, o sea, invierte en tecnologías de la información y la comunicación, en tecnologías digitales, ¿estará generando mayor innovación? Porque es una respuesta que atendía a una serie de problemáticas y sobre todo después del COVID, que nos generaban unas dudas enormes. O sea, y para un empresario con recursos limitados, pues es una gran pregunta. ¿Será que si le meto plata a transformación digital, puedo mejorar mi capacidad de innovar o no? Entonces era una cosa muy pragmática que veníamos de hecho hablando inclusive en espacios como la Asociación Nacional de Industriales, porque es que la manufactura, y fíjense que la investigación es sobre la industria manufacturera colombiana, y en un lapso grande, cogimos del 2009 al 2017, para ver si las inversiones en el tiempo se veían reflejadas en innovación. La contribución, porque esto es, digamos, la esencia por lo cual a uno le aceptan un paper de estos, está en combinar varias cosas, ¿no es cierto? El problema, como lo digo abajo, no es decir, es que la inversión en IT no se ha mirado en Colombia, ¿no es cierto? Para la innovación, ese no es el problema. Nunca será un problema un contexto específico, y eso lo aprendí yo mucho con la experiencia con el Journal of Business Research. No me importa el contexto donde lo investigues, a mí dime cuál es la contribución teórica, a mí una nueva explicación. Entonces, en ese sentido, habían dos cosas que no estaban puestas encima de la mesa en la literatura. Primero, la paradoja de Robert Solow. Robert Solow ya había dado en la década de los 80 un campanazo en una de sus columnas en el New York Times diciendo que la inversión en tecnologías de la información, en computadores, se ve por todo lado, pero no es la productividad. Y le está diciendo Robert Solow, el gran Robert Solow, Nobel de Economía, quien logró, digamos, dar una visión novedosa con el famoso residuo de Solow
a la importancia de la investigación científica y tecnológica, la inversión en I+D para el desarrollo industrial y la productividad. Entonces, me preguntaba, ok, eso dice el profesor, y después me encuentro unos papers que dicen más o menos lo mismo en la productividad, pero ¿será que eso pasa para la innovación? Entonces, fíjense que el primer viraje que empiezo a dar sobre ya una literatura y una serie de estudios que se venían dando sobre una visión clásica, y es, ¿será que invertir en tecnologías digitales y en computadores y demás me hace más productivo y ahora me hace más innovador? Lo segundo, que fue combinar la economía evolutiva con las capacidades dinámicas, porque ambas tienen, digamos que, orientaciones diferentes de explicación. Porque la una se centra en el desarrollo de rutina, entonces para mí ahí el largo plazo es clave en términos de la estabilidad. En cambio, la teoría de las capacidades dinámicas lo que quiere ver es los cambios. Entonces yo necesitaba ver qué estaba pasando, si lo uno o lo otro, entonces confrontaba a Marcos. Tercero, los recursos que ya me han dicho la misma literatura: invierta en investigación y desarrollo, tenga personal altamente capacitado, haga redes con la academia. ¿Será que eso da? ¿Y qué tal que esto sea sustituto más bien? O sea, invierto en TICs y ya no necesito, no sé, la academia o menos gente, porque reemplazo gente que de hecho eso fue lo que encontramos, reemplazo gente con tecnologías digitales. Ese fue un resultado muy fuerte de nuestra investigación. Y sí. Entonces, ¿será que son complementarios o sustitutos? ¿Qué está pasando allí? Y en ese sentido, aquí les muestro un poquito ya de la discusión con los revisores. El primer reviewer, la verdad, dijo, ya, así como está, es un hit, chulo, publíquese. Pero el segundo revisor no. El segundo revisor no lo rechazó de plano. Entonces hay que saber lidiar y manejar esos temas. Discutan con los pares, con los revisores, decantadamente y con solidez. Entonces a mí me decía, la brecha en la literatura no es clara. El impacto de las TIC, ya eso ya está, y en América Latina ya está, y no me interesa Colombia, ustedes pueden hablar context específico, no me interesa, así que nada, aquí no. Los marcos teóricos están muy viejos, anticuados. Y tercero, los resultados no son útiles porque usted me mezcla variables dummy con variables continuas, y eso en un panel data como usted lo tiene, eso genera errores. Ahí los problemas en esas regresiones, los efectos fijos y aleatorios, esa vaina, eso tiene problemas de ese momento. Entonces, siéntese y responda con claridad, con suficiencia, con mucho respeto, con mucho cariño, pensando que en esa discusión con el evaluador quiere ayudarle a que usted mejore su trabajo, ¿no es cierto? Y hacerlo mejor. Entonces ahí en las discusiones, pues nosotros, no me voy a detener en eso, pero simplemente le mostrábamos, por ejemplo, oiga, mire que si hay artículos con contexto específico, como el caso de Alemania, pues ya Alemania, pues, no cualquier país. Segundo, además, bueno, porque es que el guest editor era alemán. Segundo, le puse los últimos artículos de Jay Barney y de David Thies. Le dije, anticuado, no sé, pero mira el número de citas. Y más aún, le puse los call for papers del Strategic Management Journal y del Journal of Management and Organization, que estaban pidiendo papers sobre esas teorías. ¿Y eran de dónde? Del 2000 ambos, del 2020. Y lo otro, convenza a su revisor. Entonces, ¿qué le dimos al revisor sobre el tema de los modelos? Le dijimos, mire, vamos a hacer una simulación, se la vamos a mandar y le mandamos la data para que usted la corra. Y aquí está el algoritmo para que usted lo corra. Y hágale las pruebas que quiera. Mire, yo le mando los efectos random de una simulación que se hizo, pues, de 4 escenarios. Y haga los que quiera. Y verá que los resultados le van a cambiar, pero o sea, no es significativo el cambio. Así que mis conclusiones se sostienen. Y le mandamos la data. Tome, aquí está el enlace, descargue los datos. Y esta es la fuente, ¿no? Por si quiere consultar, ahí está el DANE, que es el que tiene la fuente original. Entonces, digamos, provéale todo al revisor. Todo. Y al final no lo aceptaron, pero nos dijeron, quítale Colombia. Y ya estábamos tan cansados en esa discusión y en esta que fue muy doloroso, porque todos mis papers tienen Colombia o Latin America en el título,
Dimos, bah, ok, está bien, dale, no va Colombia en el título, pero pues en el abstract ahí ponemos Colombia grandísimo. ¿Listo? Entonces ahí está pues la publicación. Finalmente con mis estudiantes de doctorado y con mi querida decana Liliana López, quien es experta también en estos temas de transformación digital, y pues hicimos un equipo muy chévere de trabajo para esta investigación. Y la tercera, ya muy breve para cerrar, es un debate teórico fuerte. Un debate teórico. Aquí, digamos, en esta publicación, la idea central es que la reputación corporativa y el desempeño financiero van de la mano. Y eso nos decían los Fortune 500 y todos los artículos clásicos nos decían, hacer plata va de la mano con tener reputación. Lo que pasa es que cuando yo fui a correr con mis daticos en Colombia, cuando yo usé Merco y pues las cositas que, las bases de datos que yo tenía aquí disponible, esa vaina no me dio. Yo decía, uy, pues yo esperaba que me diera y no me dio. No me dio esa regresión lineal, me dio como un electrocardiograma ahí. Yo, ¿y esta vaina? Entonces, lo primero fue preguntarle a la teoría de la agencia, bueno, dime por qué. ¿Por qué me da esta vaina? Entonces ellos pues me dan una respuesta. Ojo, porque la junta directiva, entre más pequeña, más homogénea, más control, mejor financial performance. Okay. Pero resulta que cuando leo yo la teoría de dependencia de recursos, ¿no? Aquí tenemos las fotos clásicas de Jeffrey Pfeffer, Giles Salansky. Ellos me dicen, no, al contrario, entre más grande la junta, más stakeholders usted puede atender. Entonces, más reputación. Entonces yo decía, uy, carajo, y entonces, porque es que yo quiero las dos. O sea, la explicación que me da una teoría me permite argumentar que el desempeño financiero de una junta pequeña, pero la segunda me dice, entre más grande la junta, mejor su reputación, y esa vaina ya no me calzaba por ningún lado. Entonces, aquí es donde viene, y es la invitación que yo les hago, a que estudien las teorías de la administración. Entonces, cuando uno ha tenido un pool de teorías que ha estudiado en su doctorado, sobre todo, entonces uno dice, uy, y la teoría de la contingencia, ¿qué? Entonces uno saca el libro clásico de Paul Lawrence y Jay Lodge, y él te dice, uy, depende de la circunstancia, de la industria y de las variables contingentes. Entonces yo dije, por aquí es la cosa, vamos a explorar. Y yo hice una exploración muy sencilla. Aquí yo no me metí con modelos de panel data de miles de años, no, y regresiones, no, nada de esos enredos. Una cosa muy sencilla, un clúster con una ANOVA, con la prueba F, con el chico al lado, porque además tiene un electrocardiograma. Es que a mí me da una cosa que estadísticamente usted no puede manejar con regresiones. Entonces en eso hay que ser también muy honesto. ¿No? Y a mí me criticaba mucho esto. En estos journals ellos quieren el panel data y los modelos de regresión. Y si no te da la regresión, entonces no. No, tienes que seguir torturando tus datos a que te dé. Y yo defendí que con un clúster que sí me agrupaba más o menos las cosas, pues me podía defender. ¿Para qué? Para dar una contribución teórica. ¿Y cuál es esa contribución? Hombre, que si usted quiere entender la relación que hay en ese círculo virtuoso entre desempeño financiero y reputación corporativa, hay que tener en cuenta los factores contingentes. Entonces ya habían modelos integradores sobre la teoría de dependencia de recursos y la teoría de la agencia. Eso ya estaba más que discutido en la literatura. Pero entonces, ¿qué es lo que no estaba puesto encima de la mesa? En el marco del gobierno corporativo en particular, no el caso de Colombia, ese no era el problema. No era que de una economía emergente, porque también solemos ir a defender un paper, porque es que en economías emergentes, como es diferente, entonces te va a mostrar, no, eso está ahí. Pero teóricamente, ¿cuál es la explicación nueva que tú das? Y es que si usted quiere entender esta relación base que hay entre dependencia de recursos y teoría de la agencia, usted tiene que mirarme desempeño financiero y reputacional. Entonces, digamos, ya le di vuelta y todos los estudios clásicos que se habían hecho sobre el marco de gobierno corporativo, en el foco de ellos que siempre ha sido el tema financiero, dijeron, uy, sí, hay que mirar la reputación corporativa y hay que mirar este círculo virtuoso desde la teoría de la contingencia. O sea, aporte teórico, chuleado, y me lo publicaron. Ya está.
Y ahí está, digamos, pues el artículo que se publicó. Pero lo más bonito es que ese artículo me ha dado muchas satisfacciones porque en el Google Scholar mío viene subiendo las citaciones en los últimos años alto. O sea, a la gente le ha interesado mucho y le interesa mucho esas contribuciones teóricas, esos aportes teóricos. Entonces, ya para terminar, mire, la producción de artículos es convencer a otros. En la estructura usted tiene que tener, lean mucho para tener una estructura bien clara de cómo son los artículos, pero convenza a los otros, ¿listo? Y busque cosas nuevas, y ahí la creatividad es muy importante, argumentos y pruebas, o sea, escribir muy bien y con buenas referencias y citando bien. Yo soy muy insistente con mis estudiantes de doctorado en esto. A mí una referencia, ojalá démela textual, con página y bien puesta, y la esencia de ese autor. A veces nosotros parafraseamos autores y terminamos adjudicándole ideas que ellos no han dicho. Y cuando le llega a uno como revisor, y uno sí, digamos, busca esa fidelidad, uno contrasta. Ahora les voy a mostrar un caso, una revisión. Digo, ese autor no dice eso. Y ya entra, entonces yo digo, ya este paper ya no. Porque de pronto me encuentro muchos más micos de esto, entonces no quiero, entonces rechazado. ¿Estamos? Ojo, citar es fundamental, pero llevando siempre la idea clara del autor. Utiliza la cita textual. ¿Listo? Argumentos y pruebas. Bien, aquí, digamos, quiero cerrar con estas dos ideitas. La primera, este paper, que es uno de mis favoritos, que es disruptivo, creo todos lo conocemos, ¿no es cierto? La teoría de las capacidades dinámicas, que arranca con este trabajo clásico. Pues lo que les quiero decir es que publicar toma tiempo y las ideas disruptivas toman mucho tiempo. Miren este detalle. Aquí abajo ustedes lo ven en la presentación. El artículo lo enviaron el 17 de abril de 1991 al Strategic Management Journal, uno de los top en el campo, y lo publicaron en marzo del 97. ¿Valió la pena la espera? Sin lugar a dudas, este es uno de los artículos más citados en todo el campo del management y de los estudios organizacionales. ¿Listo? Entonces las ideas disruptivas toman tiempo. No se sientan frustrados porque rechazan y vuelvan. No, insista. Pero con pruebas, con argumentos, las cosas bien hechas, ¿no? Y hay artículos que, como el caso de Ronald Coase, ¿no es cierto? Su paper del 37 sobre la naturaleza de la firma, que bueno, publicaron ahí, pero ahí queda una almendra que con el tiempo se ha convertido en una de las piedras angulares de toda la economía institucional. Y todos los estudios que se desprenden de la teoría de costos de transacción desde el paradigma de la gobernanza organizacional de Oliver Williams, no el de economía también. Entonces, es decir, ideas disruptivas. Y esto pues es cuestión de trabajar con amor y pasión, no hay otro. Y por ejemplo, yo soy revisor en el Academy of Management. Miren, aquí abajo, por ejemplo, las críticas. ¿Dónde está su contribución teórica? ¿Dónde está, digamos, la forma como usted mejora lo que nosotros entendemos? Entonces, como revisores, hacemos estos cuestionamientos todo el tiempo, ¿no? Tener cuidado con lo que citan. Y finalmente, cuidado con las publicaciones depredadoras, que es un fenómeno absolutamente grave en estos tiempos de alta tribulación en la ciencia. Hay que ir a cazar esos depredadores. ¿Listo? Y enfrentarlos, hacerle frente. ¿Cómo? Estrategias como no paguemos APC, los APCs que piden corporaciones, ¿no? Por ejemplo, casos como este que son sumamente graves, simplemente lo voy a mencionar, en un journal que se vende sumamente bien, ¿no es cierto? American Journal of Biomedical Science and Research, que es de medicina, que es sumamente delicado. Aquí se hizo un experimento en este journal y se mandó este artículo, miren la fecha, se recibió el 14 de marzo y se publicó el 18. Fue lo que se demoró el autor en pagar los Article Processing Charge, ¿no? Los APC. Fue lo que él se demoró, pero mire el título. Dice que el COVID se esparció en el Silat City debido al consumo del Subat. Y resulta que el Subat es un Pokémon. El Silat City es la ciudad de los Pokémones. ¿Cierto? Es un artículo sacado de los cabellos y le pone a usted secuenciaciones genéticas, qué sé yo y tal. Y en uno de los párrafos dice,
Los epidemiólogos consideramos que es muy probable que la revista que publique este artículo no practica la revisión de pares y por lo tanto es depredadora. Y siguen con su cuento, y hacen citaciones, y citan a Batman, y citan a Winnie the Pooh, y citan a Harry Potter. Es una locura, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa con entidades como MDPI o MDPI. Sustainability, por ejemplo, fue muy interesante, que eso es una de las discusiones que tuvimos con Juan Sosa, que ustedes van a estar con él el jueves en el taller. Es lo primero que llegó a preguntarnos en la acreditación para la ACSB en la escuela de la Facultad de Administración de la Externa de Colombia, fue ¿cuántos artículos publican en Sustainability? Y yo sabía para dónde iba la pregunta. Le dijo, no, Sustainability, no, yo me dedico de hecho a dar conferencias en contra de este tipo de revistas y corporaciones. Miren, Sustainability publica un número cada 15 días. Cada 15 días y cada número tiene 800 artículos. Y todos son así, con fecha de un día para otro, lo que tú te demores en pagar. Y hay unas cosas terribles allá, ¿listo? Terribles. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? Pues un negocio, ahí lo ven abajo, ¿no es cierto? A $2.000 cada PC por artículo, ¿no es cierto? Producen 800 documentos, eso les da 1.6 millones por journal. Ahora eso, MDPI solo tiene 250 journals. ¿Ah? Es demasiado dinero. Usted con demasiado dinero puede hacer muchas cosas, y es lo que yo he criticado en el marco internacional de por qué estas entidades terminan indexándose en el Web of Science y en Scopus. Cuando usted tiene toda esa plata en el bolsillo, puede hacer muchas cosas, ¿no? Y es importante, por eso yo aclaro, revisiones de literatura, no consumamos esta literatura. MDPI, Frontiers, Hindawi, no consumamos esa literatura. Estudios muy serios, por ejemplo, en Research Evaluation que publica Oxford Academy, han demostrado pues lo depredador que resulta MDPI o MDPI. Entonces, mucho cuidado con esa literatura, mucho cuidado con esas editoriales y bueno, estamos en el mundo hoy, la gran discusión del chat GPT, ¿no? Entonces me dicen, oiga, ¿cuál es el truco para escribir artículos? Entonces, ahora todo el mundo dice, nada, dile al chat GPT que te lo escriba. ¿No es cierto? Aquí hay un artículo que nos muestra cómo se ha empezado a utilizar este chatbot para producir artículos académicos para journals. Entonces uno dice, bueno, toda la carreta que echó el profesor Orozco, pues nada, ya me dio la clave al final. Voy a hacer mi cuenta ya del chat GTP y a escribir mi paper. Bueno, la mala noticia es que ya corporaciones como Turnitin, que utilizamos los editores en los journals, pues nos dan ya, digamos, algoritmos para detectar el chat GTP. ¿Qué hago yo en mis clases? Con mis estudiantes de pregrado, con chicos de 17, 18 años. Vamos hablando en clase y le digo, pregúntale al chat GTP tal cosa, pregúntale al chat GTP tal otra. Y le vamos preguntando ¿y qué dice tu lectura? Es mucho mejor la lectura. Entonces yo les voy demostrando lo importante, porque la herramienta está ahí, no podemos decirle, no la mires, no la uses, no, usémosla antes, preguntémosle, miremos hasta dónde puede llegar, y qué cosas serían chéveres que le digan a uno y que le den pistas, pero también cuáles son sus límites. Yo lo que creo es que para el futuro, los científicos vamos a tener, como ocurrió ya en la fábrica, y lo hemos estudiado mucho en historia de la administración, cuando viene la automatización en la fábrica, el obrero termina siendo quien vigila y supervisa la máquina. Y posiblemente los académicos algún día nos vamos a dedicar a supervisar la escritura de los chatbots. Muchísimas gracias. Estimados participantes, Cladea agradece la participación excepcional del doctor Luis Orozco. En este momento, todos sabemos que han habido bastantes preguntas en el chat. Entonces, vamos a hacerlas. Doctor Luis, por favor, ¿podría dejar de compartir su pantalla? ¿Listo? Perfecto, muchísimas gracias.
Una pregunta bastante compleja, ¿ya? E interesante para todos los aquí presentes, tiene que ver con el costo de publicación. Coméntenos eso, por favor. En revistas de alto impacto Q1, Q2. A ver, lo que pasó con el sistema de ciencia abierta, después de la declaración de Budapest, el movimiento de 1999, 2000, con la UNESCO, etcétera, es que se debería crear una contraparte al poder que tenían las editoriales por pago. Lo que pasaba era simplemente que el negocio de las editoriales, que empieza por el 1600, ¿no? Y esto lo inicia el Sevier en Holanda, en Países Bajos, es que ellos publicaban los avances de la investigación y las bibliotecas compraban esas revistas porque la gente las usaba, porque eran buenas, era pura calidad y puro uso. Cuando llega el modelo de Open Access, lo que se quiere revertir es el modelo de negocio para que el autor ahora pague para que la revista tenga, como ya no recibe los derechos de suscripción, ¿no es cierto?, que habían valorado su calidad, pues paguen lo que usted necesita para producir la revista, ¿no es cierto? Entonces poner una página web y marcación en XML y tener un programador y tener el editor y los reviewers, bueno, etcétera, ¿no? Todo lo que conllevaría la producción online de una revista, y la idea era que esos APC, Article Processing Charge, cubrieran esto. Lo que pasó es que en los últimos años, como demostró Jeffrey Bell, que es, digamos, quien lidera este movimiento de las publicaciones depredadoras, cualquier persona puede montar una página web, decir, vengan, yo soy tu editor y tú vas a ser coeditor y ustedes van a entrar en el board como editores asociados, y me cojo por ahí el perfil de algún profesor famoso que ya no está con nosotros, pero todo su perfil y toda su vida sigue en internet, entonces lo meto de editor asociado, lo que sea, y monto la página y les digo, mire, somos el Super Journal, aquí estamos nosotros, manda tus papers, pero pues yo te lo publico, pero me pagas. Y eso creció como una bola de nieve hasta generar unas corporaciones como MDPI, como Frontiers. Miren, yo soy de los que investigo a fondo, y yo entré como editor a Frontiers porque yo quería saber cómo es la bestia por dentro. Estuve un año moviendo en Frontier Research Metrics and Analytics, que es el otro de mis campos grandes, que es la cienciometría, un special issue que armamos para entender cómo era, para ver qué me decían, para poder capturar los correos que ellos me mandaban, a ver cómo era el trato con el editor y con el pago. Se lo concluyo rápido. Yo terminé sintiéndome un agente de ventas de Frontiers, porque ellos tienen un modelo en el que usted publica un topic, y si no llena el topic, y cada topic, pues usted necesita al menos 5 o 6 artículos, cada artículo son $2,000, entonces usted necesita probar sí o sí. Ellos nunca recibí un correo que me diera, oye, prueba y publica, no. Pues la presión estaba ahí, no de frente, pero estaba ahí. Tú quieres mantener tu rol como editor, y tú quieres mantener ese estatus, y tú quieres mantener tu tema online, necesitas conseguirte al menos 5 papers, y cada paper pues tiene que pagar, así que sal y vende. Esa es como la conclusión. Yo lo que creo es que el problema de los APC se salió de control en términos de que hay corporaciones ya tan fuertes y con tan duros abogados, y que tienen tal volumen de documentos, que solo por el tema de citación, que es lo que le gusta mirar al Web of Science o a Scopus, si eres muy citado, te meten. Entonces, cuando usted publica 800 documentos, 800 PDF por número, y usted busca que entre ellos haya una mafia de cositaciones, porque las hay, porque eso es lo que descubrió, por ejemplo, la publicación que les muestro en Research Evaluation, pues usted infla los indicadores, así como infla uno cuando estudiamos corrupción en la bolsa, y usted infla el precio de la acción, con noticias y con cosas falsas. Es lo mismo, eso es lo que ocurre en el marco de la publicación académica. Entonces usted infla sus indicadores, y lo infla rápido, y tiene un poder económico enorme para hacerlo, entonces usted termina indexándose en Web of Science y Scopus. Ese es el gran problema. Por eso yo, digamos, la cultura, yo a mis estudiantes de entrada, y es lo que espero hacer con ustedes también, tengan mucho cuidado, porque yo sé que el día de mañana va a ser un desprestigio salir en esos medios. Tú publicabas en MDPI, claro, te publicaron porque como pagaste, entonces eso, cualquier cosa sale ahí, cualquier Pokémon que hayas puesto,
seguramente lo publicar. Doctor, lo que usted dice es totalmente cierto ya para quienes tenemos algunos años en el tema de investigación y somos académicos de larga data. Creo que muy pocos a inicios, cuando empezamos este proceso tan bello, por decirlo así, de investigar, porque es una pasión investigar, ¿ya? A veces no tomamos en consideración el futuro, que es lo que usted ha dicho en ese momento, la reputación. No es publicar por publicar, sino elegir dónde publicar, cómo publicar y qué publicar. Y esto me hace referencia a una otra pregunta, que muchos autores consideran al marco contextual como una pieza adicional a todo el paper y que solamente lo completan con citas. Yo pregunto, ¿cuál sería, según su criterio, el valor diferencial de un marco contextual que sea merecedor para aplicar una revista de alto impacto? Esa pregunta es muy interesante, muy importante, porque yo hice mucho énfasis en que el contexto no importa, pero el caso en sí también hay que venderlo. Entonces, generalmente en la introducción, como lo he visto yo y como lo hago y como creo yo que funciona mucho mejor, es que en la introducción, cuando uno termina, digamos, el problema teórico, dice, y voy a mirar el caso de Colombia, que es interesante por estas particularidades, porque en Colombia pasa A, B, C y D, y eso es bien interesante para la comunidad en general, dadas esas condiciones que usted ahora como lector las tiene presentes. Entonces, ese punto de aclarar el contexto al final de la introducción y luego en la lectura de los resultados, cuando usted hace la discusión y las conclusiones, dice, acuérdese que en Colombia el contexto es este y este y este, y por eso también estas cosas pueden marcar los resultados que estoy proponiendo. Pero nunca pierda de vista la discusión teórica. O sea, ¿cuál es la piecita que usted está contribuyendo? Porque es donde se van a fijar más. Pero si el contexto no es interesante, pierde. Ocho, si usted no lo vende, dice que es interesante, pierde interés también el valor empírico de su trabajo. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Doctor, una pregunta adicional que tiene que ver con las citas bibliográficas, con la parte final, ¿no? Porque muchos cometen a inicios el error de tener fallos en la citación, ¿ya? Eso, ¿cuánto redunda en que el paper sea admitido, aunque sea el proceso de revisión ciega? Sí, cuando usted cita mal a un autor, ya pierde credibilidad. Puede que yo no sepa su nombre y nada, pero yo ya a ese paper le pierdo credibilidad. Cuando detecto la primera referencia errónea a unos autores. Yo lo que le pido siempre a mis estudiantes de doctorado y en las tareas que ellos me entregan siempre es colección de citas. Y esto pues no, esto me lo enseñó a mí Carlos Dávila. El profesor Carlos Dávila de la Universidad de los Andes siempre nos exigía a los estudiantes de doctorado de llegar con un documento con citas textuales de las lecturas. Entonces eso lo forma a uno mucho para ser muy preciso porque es muy importante la fidelidad con la idea del autor. Aquí, por ejemplo, en Colombia, alguna vez en el Congreso de la República, una senadora utilizó una investigación de un profesor y lo reinterpretó a su gusto para poder argumentar pues un cambio que querían en una legislación y el investigador se dio cuenta que lo estaban usando mal y pues claro, salió a revirar y pues esta señora perdió toda la credibilidad cuando sale una autora a desprestigiarlo usted diciendo no, mire, usted me está leyendo mal, ¿no? O cuando usted digamos que en la academia termina utilizando autores para defender sus ideas, termina convirtiéndose en un ideólogo y eso pues no es el ethos de la ciencia, ¿no? Hay que ser muy fieles con las ideas. Entonces hagan citas textuales. Yo cuando leo, yo subrayo, de hecho yo copio el pedacito y lo pego para volverlo a leer y releer. Yo, ya, este es el que pongo entre comillas y lo dejo en mi paper porque es que está en la almendra.
o les digo yo siempre a mis estudiantes de doctorado, la almendra es lo que quiero yo, el nut de la idea. Entonces es un proceso de hacerlo, hágalo, citen textualmente, en lo más que se pueda. Pequeñas frases donde encuentran ustedes la idea central. Y adicionalmente, doctor, no sé si está de acuerdo con eso. Perfecto, citamos, como decimos en el argot periodístico, aquella pepa, lo que llamamos, llama más la atención, pero citemos como corresponde, comillas dobles y todo el tema, con formato APA, pero también busquemos hilar esa cita con nuestra propia forma de elaborar el paper, desarrollar un estilo propio. Porque muchos autores, doctor, y aquí viene la siguiente pregunta, ¿qué piensa usted de que los autores desarrollen un estilo propio para redactar sus artículos? Es una pregunta muy buena porque uno cuando empieza en el mundo de la escritura de papers se apoya mucho en bancos de frases académicas, ¿no? La Universidad de Manchester tiene uno, se llama Phrase Bank, creo que se llama, Academics Phrase Bank, y hay varios, ¿no? Entonces, ya hay una serie de frases de cajón que se usan sobre una estructura que uno va aprendiendo. Entonces, usted va hilando la idea en la introducción, donde dice, el mundo es así, however, ese however no puede faltar. Sin embargo, yo creo que tal cosa. O sea, la cita textual, que es lo que tú estás diciendo, José, ¿no? El autor, Robert Solon dijo esto, however, yo creo que, ¿listo? Y es aquí donde voy yo. Y esa parte, pues, es esencial, pero sí hay ya una estructura, y eso es lo que aprende el chatbot que yo estoy hablando, el ChatGPT, ¿no? A escribir precisamente esos párrafos, esas palabras que son, digamos, ya parte de la forma propia de escribir un paper, porque esto no es literatura, esto no es una obra literaria donde puede usted utilizar metáforas, ¿no? Esto no funciona así. Entre más preciso, mejor. Entonces, digamos que si hay una forma literaria muy, muy específica, muy particular, pero uno podría tener en la argumentación un estilo propio, ¿no es cierto? Y hay varias formas de argumentar, y en ese sentido yo creo que sí tendríamos formas de ir elaborando un sello. Yo siempre he tratado de hacerlo en función. Los demás dicen esto, pero mi idea es esta, ¿no es cierto? Y me gusta utilizarlos con nombre propio, profesor tal y cita textual. Hay otros que no, simplemente ponen en un paréntesis un montón de referencias, como con la idea que es común entre todos, ¿no? Entonces, la literatura nos ha dicho que la administración logra dignificar el trabajo humano. Y pone usted un reguero de 10 citas. Y seguro todos lo dicen de alguna u otra forma, etcétera. A mí me gusta más cuando lo decanta uno y dice, no, este autor dice esto, el otro sí, pero tal vez el trabajo se dignifica, pero solamente cuando es vulnerable, etcétera, etcétera. Y yo entonces me gusta más el desglose, pero son estilos. Doctor, una pregunta clásica que ya ha sido repetitiva en el chat, tanto de Facebook, tanto primero agradecer antes de hacer la pregunta, somos casi más de 600 participantes, doctor. Un éxito usted, su participación. Felicitaciones a todo ello. Muchas gracias, José. Y la pregunta repetitiva es esta. Si ya publiqué en un journal, ¿puedo publicar el mismo paper en otra? Evidentemente, termine usted la palabra. No. No, porque Ahí sería está. autoplagio de entrada. No. Exactamente. Ahora, hay publicaciones salami, y yo sí he visto casos donde, digamos, hay una empiria grande, un trabajo empírico fuerte, y entonces lo que hacen es invertir el orden de las cosas y medio redactar diferente, ¿no? Pero uno se da cuenta de eso. Yo al menos, yo he hecho críticas públicas sobre salamis de este tipo que aparecen en revistas latinoamericanas, y después entonces cree que por pasarlo a inglés entonces ya uno no se va a dar cuenta, y cogen y lo empujan en inglés, pero son los mismos resultados
y en la esencia, pues la misma contribución, ¿no? Entonces, eso ya cuando sale a la luz y se evidencia, pues corre usted un riesgo enorme de pasar del anonimato al desprestigio en una sola jugada. Totalmente de acuerdo. Y además afecta a lo que comentamos en su momento, ¿no? Tu prestigio como autor, tu prestigio como redactor, como escritor, etcétera, como coautor, el rol que desees tener en una publicación. Doctor, muchas personas han preguntado, y conociendo su larga experiencia en estos temas, ¿qué herramientas recomendaría para, por ejemplo, validar la bibliografía, validar cualquier tópico que forma parte de un paper? Bueno, yo voy, digamos, muy a las herramientas Open Access. Para mí el Mendeley es una herramienta indispensable por su versatilidad, pero la última versión online tiene muchas restricciones. Yo no sé si es que ellos están, porque acuérdense que esto lo compró el Sevier. O sea, yo tampoco es que defienda per se el Sevier y las editoriales tradicionales, porque también con sus precios pues han abusado, y eso lo sabemos también. Digamos, esa es la pugna de lo que estábamos hablando sobre el modelo Open Access. Y esta herramienta Mendeley que yo he trabajado mucho y he hecho, digamos, mucha propaganda con mis estudiantes de doctorado, porque a todos les pido el Mendeley y se los reviso, es precisamente la organización de la literatura de una forma fácil y que me permita, digamos, que tiene esa posibilidad con el plugin en un Word o en el editor de texto que usen, de ya ir incluyendo las citas, y al final usted le dice, a ver, la bibliografía, y ayuda mucho. Ese tipo de herramientas para mí son muy importantes. Las consultas en el Web Science con los filtros, porque Scopus, por ejemplo, no te deja filtrar estas entidades como MDPI y esas cosas, pero para mí la búsqueda en Scopus y en Web Science, una búsqueda juiciosa, cuidadosa, también es muy importante, y son herramientas pues que todos disponemos, sencillas, claro, hay que pagar, y nuestras universidades invierten un montón de dinero por pagarla, pero es eso. Yo veía una pregunta por ahí rodando, y créanme, yo he pensado mucho sobre el negocio, y a la hora de entrar como editor asociado con Emerald Publishing, pues Emerald Publishing cobra unos precios enormes por el acceso a sus colecciones. Es más, les doy un dato en el cual yo estoy todavía, mejor dicho, mi universidad no renovó Emerald, y yo soy editor asociado a un journal Emerald, y soy evaluador de varios journals Emerald. Y quedarme sin ese acceso para mí es terrible. Porque cobran un montón, ¿no? Y entidades, por lo menos en Colombia como Consorcia, pues deberían ayudar a que los investigadores tengan todo ese pool de herramientas a unos precios justos. Es que hay que hablar de, como lo hizo Tomás de Aquino en el siglo XII, de los precios justos. Entonces yo creo que también hay que presionar sobre eso. Las editoriales sí están preocupadas por la calidad, por tener un cuerpo editorial de profesores bien reputados, etcétera, etcétera, que no se remuneran ni las revisiones, ni el trabajo que hacemos los editores, etcétera, etcétera, y todo se lo llevan, digamos, estas casas editoriales, hombre, que nos faciliten entonces herramientas como el Mendeley, de acceso gratis, abierto, ¿no? Y tener una posibilidad en que las universidades y los centros de investigación podamos hacer negociaciones justas para el acceso, pues porque ellos también tienen que cobrar. O sea, el negocio tiene que funcionar, porque tiene que haber gente que recibe unos salarios por el trabajo que hace, por el valor que crea. Eso debe estar ahí, pero con precios justos. Es que también tenemos un problema desmedido en eso, que es una discusión que tenemos que continuar sin duda. En conclusión, podemos sintetizar esta sesión de preguntas y respuestas en: creo que es momento de democratizar el acceso a la información de manera justa, para que tengamos papers que realmente aporten al desarrollo socioeconómico de la región. No sé si considera una opinión similar, doctor. Me repite lo último, que perdí la onda. A ver, le comentaba
Creo que es momento de democratizar el acceso a la información. Sí, sí, pero es decir, yo sí creo que ese democratizar, no, hecho, nada es gratis y la gente necesita una remuneración. El tema es cuando estas remuneraciones son excesivas, que es el gran problema, por ejemplo, de las corporaciones cuando tienen unos ejecutivos. Usted dice, mire, todas estas economías colaborativas, yo las vengo criticando desde hace un tiempo, unas publicaciones que tenemos precisamente, que es lo que yo hice con Pelgrim Macmillan, sobre estas economías colaborativas que se venden como un beneficio en el marco de este capitalismo tan salvaje, pero terminan convirtiéndose en unas corporaciones más salvajes aún. Y puedo empezar a nombrar muchos casos. Lo cierto es que esas corporaciones no dan utilidades. Uber, ¿cuánta utilidad? Nada. ¿Cuánta utilidad da Rappi? Nada. Vaya a ver si sus ejecutivos andan pobrecitos. Entonces sus ejecutivos usted los ve montando en jets, entonces usted los ve con sus yates, los ejecutivos con tarjeta de crédito corporativa y sacan la plata por ahí. Yo lo que creo es que eso hay que ponerlo también encima de la mesa en el marco de las corporaciones que están haciendo mucho dinero con el acceso que pagamos en todo el mundo las universidades y los sistemas de investigación de los países. Y es negociar, o sea, es tener ministros de ciencia y tecnología con capacidad de agencia que sepan de diplomacia científica y que nos sentemos como bloques, por ejemplo, en América Latina, a negociar esos accesos a precios justos. Yo creo que eso hay que hacerlo. Es que, mire, cuando uno lee la historia de nuestro intento como por democratizar el conocimiento, que fue Scientific Electronic Library Online Cielo, que todos utilizamos, que es de acceso abierto y que todas las revistas latinoamericanas empezaron con ese furor de entrar ahí, finalmente terminó convertido en un índice de Oil Clarivate que tiene el producto que había ingeniado Eugene Garfield en el Institute of Scientific Information, ISI, por ahí en 1960. El famoso Web of Science, ya es parte de la base, de las bases de datos que usted compra ahí, de los índices que compra ahí. O sea, nuestro intento latinoamericano por haber democratizado una base de datos propia terminó siendo un índice de una base de datos corporativa. Ya ni siquiera nos preocupamos por eso. Y esa historia hay que saberla y hay que ver la forma en la que podemos como bloque negociar la capacidad de acceso justo. Y sobre todo, pero sobre todo, no le regalemos más dinero a estas entidades. Yo estaba haciendo el cálculo en Colombia y las cifras son bien complejas en términos de echarnos la culpa de que nos estamos desfinanciando en la educación superior, no tenemos recursos, tenemos que subir matrículas, pero estamos regalando millones y millones de dólares con el pago de APC de entidades como MDPI, entidades como Hingaway, para poder subir en los ranqueos, en las acreditaciones, en las escalafones, para poder mostrar el pavo real cuando vienen a visitarnos de las instancias legitimadoras, ¿no es cierto? Y mostrarle a la AACSB que tenemos un montón de publicaciones, y eso está creando valor. O sea, publicar en línea y en masa, entonces ni lo uno ni lo otro. Yo creo que la discusión hay que abrirla y hay que tener la capacidad de tener un diálogo con los gobiernos y con ministros fuertes para hacer diplomacia científica, para poder hacer una democratización del conocimiento, entendiendo lo que nos ha pasado antes, la importancia de lo que fue Realic, lo que se ha hecho en otros índices abiertos, pero sobre todo con control de calidad. Muchísimas gracias, doctor Luis Antonio Orozco Castro. Fue un placer contar con usted. Ahora me permito ceder la palabra de cierre para el presidente, el director ejecutivo de Clarea. Con ustedes, el señor Manuel Ortiz de Ceballos. Gracias, José. Pues gracias a todos los que han estado aquí presentes. Luis Antonio, extraordinaria exposición. Me llevo aprendizajes, muchos, de tu expertise. Me llevo prácticas que quizás muy poca gente conocía. Es muy valioso que lo hayas compartido. Me llevo estas buenas prácticas y este consejo final que tú entregas es muy interesante porque tienes una perspectiva muy amplia de la materia. Muchas gracias a nombre del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, Luis Antonio, y de seguro vamos a verte en los pisos de nuestros siguientes eventos
próximamente. Ten la libertad de como siempre, estar cerca de nosotros y a todos los que han asistido el día de hoy. El día jueves tenemos a un compañero de Luis Antonio que nos va a acompañar también con un tema muy interesante. Sean bienvenidos y los esperamos entonces para ese momento. Gracias a todo el equipo detrás de cámaras, a José, a todo el equipo de Cladea, que ha facilitado esta experiencia el día de hoy para todos nosotros. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao. Gracias a Hasta la todos. próxima. Buenas tardes. Recuerden, gracias. si desean un certificado de Gracias. participación, lo puedo solicitar Gracias. al correo @proyectos@cladea.org, quienes deseen. ¿Ya? Mil gracias por la invitación desde Colombia. Un abrazo. Las gracias a Colombia. ustedes. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Un abrazo. Muchas gracias. por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Hayan disfrutado Gracias a mucho. Gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias desde Gracias. Ecuador. Gracias. Cintia Bendiciones. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias desde Colombia. Es que ricasco de Muchas Bilbao, gracias. España. A todos los países que han estado con Muchas nosotros el día de hoy, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Saludos desde Países. Costa Rica. Muchas gracias. Saludos Raúl Chan de desde Costa Puerto Rica. Rico. Muchísimas gracias. Bendiciones. Muchas gracias desde Ecuador, Carlos Mesías. Las gracias Muchas a ustedes. gracias, Ernesto Rodríguez, de Venezuela. Hasta muy pronto, hasta el día 23. Gracias Hasta por luego, Miguel gracias. Quiero Saldaña desde Colombia. Muchas gracias, Yomara Ispe desde Ecuador. Gracias.